reformas estructurales terminan con el modelo neoliberal. El crecimiento se detiene y queda la incertidumbre de volver a lo que fue Chile antes de aplicar el modelo. El sistema neoliberal permitió que miles de familias, que vivían en condiciones miserables, lograran una casa propia con todas las comodidades y un aumento permanente de los ingresos, que le permitían acceder a una vida muy distinta a la de antes del modelo. En un principio las autoridades aplicaban el modelo, pero no hicieron nada para evitar que sus bases mantuvieran un creciente rechazo que tarde o temprano acabaría con el sistema. Pocos tuvieron el coraje de decir que sin crecimiento el resto es música. Terminar con el modelo se convirtió en una prioridad nacional. Habían todavía algunos vestigios del modelo neoliberal que hemos ido terminando a través de una de las reformas. El modelo se adoptó en 1975 y cuando el poder político fue devuelto a los civiles en 1990 Chile crecía a más del 10%, con un desempleo de menos del 5%, y eso que el precio del cobre era una fracción del que había el 2017. Un Chile muy diferente que se veía creciendo apenas al 1,3% cuando la gran promesa del continente se convirtió en una gran interrogante. Chile había pagado sus deudas pero comienza a endeudarse nuevamente y se veía claro su lento retorno hacia la pobreza. ¿Qué ocurrió con Chile? La razón principal del rechazo al modelo fue la supuesta desigualdad social que provoca. ¿Qué tan cierta es la creencia popular de que el modelo provoca desigualdad? ¿Realmente el modelo provoca desigualdad? Para responder eso debemos buscar y comparar ingresos de pobres y ricos antes de 1975 y después de 1975, cuando se adoptó el modelo, pero solo hay estadísticas por separado según niveles de ingreso entre ricos y pobres desde el año 87. Al examinar documentos oficiales del Banco Central, comprobamos que cuando se aplicó el modelo con rigurosidad efectivamente las diferencias en los ingresos crecen. La diferencia entre pobres y ricos del año 87 se ve mucho menor que la diferencia entre pobres y ricos del año 98. Pero el ingreso de los pobres creció prácticamente en la misma proporción, e incluso un poco más que el de los ricos durante ese periodo. Por lo tanto es verdad que las diferencias en los ingresos crecieron, pero los pobres ya no eran tan pobres y tuvieron acceso a muchas cosas que eran privilegio de los ricos. ¡Qué paradoja! Al aumentar los ingresos aumentaron las diferencias de los ingresos, pero al mismo tiempo disminuyó la desigualdad social. Antes de adoptar el neoliberalismo los chilenos vivían con diferencias enormes. Casi todos ellos estaban privados de tener comodidades. El ingreso del Estado era menos que insuficiente para cubrir las carencias de los ciudadanos. Y el ingreso de los ciudadanos era tan precario que solo los más ricos tenían la opción de un crédito bancario. Millones vivían en la miseria mientras un grupo muy reducido de clase alta tenía casi todo lo que necesitaban. Con el aumento de los ingresos que logró el modelo económico eso cambió y casi todos los chilenos pudieron acceder a prácticamente las mismas cosas. Pero porque al aumentar el ingreso de los pobres aumenta la diferencia con los ricos. Supongamos el ingreso de los ricos es 1 millón y el de los pobres es 100.000. Si los multiplicas por 2, la diferencia entre ellos aumenta. Incluso si solo duplicas el ingreso de los ricos, pero cuadruplicas el ingreso de los pobres, la diferencia aumenta. Si concebimos un modelo para hacer crecer el ingreso del país, se entiende que al crecer los ingresos crece la diferencia entre ellos.
Antes de aplicar el modelo se hablaba mucho de los ricos, sus casas y su forma de vivir. Pero donde antes no habían barrios acomodados, donde ahora se ven modernas viviendas, algunas más modestas que otras, centros comerciales y autopistas, ahí mismo antes del modelo se veían millones de precarias mediaaguas en interminables poblaciones con gente que sufría todos los rigores de un país desolado por tanta carencia. Chile se comparaba con los países más pobres y endeudados. Pero aplicó un sistema económico que lo hizo compararse con los países de la OCDE. Y se convirtió en un país mucho más inclusivo porque millones tuvieron acceso a los mismos bienes y servicios. Los chilenos vivieron un periodo de bienestar colectivo como nunca en su historia y decidieron renunciar a él por la absurda convicción de que la desigualdad se mide comparando la cantidad de dinero en las billeteras y no el bienestar de los ciudadanos. Al abandonar el modelo que genera riqueza, Chile dejó de crecer y retorna poco a poco a la pobreza, renunciando a convertirse en un país desarrollado. Todos los registros demuestran que cuando se aplicó el modelo Chile, logró ser un país menos desigual y mucho más inclusivo porque millones de chilenos salieron de la pobreza y el acceso a bienes y servicios dejó de ser un privilegio exclusivo de pocos.